En principio, el panorama de desastres que se registra en algunas zonas del país. Ya lo decía, 22 zonas que se han declarado como zonas de desastre, como municipios en esa condición, y 16 en situación de emergencia. Nos va a hablar en detalle de este panorama el ministro de Defensa, Javier Zabaleta. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, pues un gusto estar contigo. Usted ha estado con un intenso trabajo en las últimas semanas a raíz de este panorama. Sí, hemos tenido riadas muy complicadas en el norte de La Paz y en el Beni en los últimos días, ¿no? Que se ha visto agravada por la muerte de varias personas en la carretera Caranavi-Yolosa. Pero hemos estado atendiendo también días antes, semanas antes, Santa Cruz, Tarija y Potosí, donde también las lluvias han ocasionado muchos daños. Claro que lo que sucedió en Caranavi es lo peor que nos ha pasado. Lo más crítico. Y he estado allí, aunque no es tractorista, como decía el gobernador de La Paz en esa declaración que ha levantado tanta polvareda. Ha estado ahí pese a no tener esa condición de obrero, de operario o de algo similar. Sí, es nuestra labor, ¿no? Estamos ahí para poder apoyar a todo lo que se pueda a los municipios, a las propias gobernaciones. Y creo que gracias a la reacción inmediata que hemos tenido se han podido salvar más vidas, se han podido evacuar muchas familias que podían haber corrido una peor suerte si es que no actuaban nuestras Fuerzas Armadas, la policía y otros grupos de rescate. Con seguridad. Ahora, usted mismo ayer daba el siguiente dato: 22 municipios en situación de desastre, 16 en estado de emergencia, considerando que tenemos 339 municipios en todo el país. Estas cifras son para la alarma, para la precaución, para una moderada preocupación, ¿cómo para qué? Bueno, los municipios que se han declarado en emergencia es porque están activando procedimientos internos para atender a no solamente la riada, el desborde, sino también a habilitar presupuestos extraordinarios para la rehabilitación y la reconstrucción luego de la riada. Los municipios que se han declarado en desastre es porque el evento ya ha superado las capacidades propias del municipio, por lo tanto hacen un llamado de auxilio a las gobernaciones. Y ahí es donde entran las gobernaciones, y si alguna gobernación no tiene la capacidad o es rebasada por el evento, entramos nosotros, ¿no? Siempre es inevitable una comparación con lo que ha pasado en años pasados. ¿Usted diría, por los datos que tenemos disponibles hasta la fecha, lunes, que la situación que se presenta en el país por desastres vinculados a la época de lluvias es peor que la de gestiones pasadas, o estamos en un estándar más o menos aproximado? A nivel de la cantidad de lluvia que ha caído y la cantidad de municipios que tenemos afectados y también la cantidad de familias que tenemos damnificadas, no es el peor año, ¿no? Pero hay que considerar dos cosas acá: que el deslizamiento de Caranavi ha traído más muerte que años pasados, y el otro factor que hay que tomar en cuenta es de que estamos a mediados de febrero y se presume que va a llover hasta marzo, entonces es muy probable que tengamos muchos más casos durante las próximas semanas. Justamente a propósito de este dato que acaba de mencionar, ¿se podría decir que ya ha pasado lo peor o que existe la posibilidad de que todavía pueda suceder algo drástico por la mención que hacía, la prolongación de la época de lluvias? Sí, es probable que en las próximas semanas tengamos más lluvia, por lo tanto más desbordes, y como lo que sucedió en Caranavi, una lluvia constante humedece la tierra, y donde hay taludes de alta pendiente, eso generalmente es deslizamiento. Por lo tanto, seguimos llamando a la población de que transite las avenidas, las carreteras de las ciudades, de las zonas rurales con mucha precaución, y también que estén atentos a los llamados de alerta, ya sea naranja o roja, de sus alcaldes, para ya sea procedimientos de evacuación o simplemente tomar precauciones dentro de sus hogares. En el caso del departamento del Beni, particularmente de Trinidad, ha sucedido en años pasados que al final de la época de lluvias llega el desastre con la bajada de las aguas. ¿Esta gestión se prevé alguna situación de emergencia en Trinidad y en otras ciudades del Beni? Sí, estamos monitoreando el Beni, nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente la Armada Boliviana,
allá, tiene mucha experiencia en el monitoreo de los ríos. Creemos que el agua que ha salido del norte de La Paz y de Cochabamba va a llegar a finales de esta semana al Beni. Y bueno, estamos allá en Apronte, el gobernador es fundamentalmente el que está comandando allá estas operaciones, junto con nuestras Fuerzas Armadas y Defensa Civil, y esperemos que el agua pase sin mayor problema, pero estamos preparados para inundaciones si fuera necesario. ¿El anillo protector de Trinidad resistirá la crecida de las aguas en esta gestión? Sé que es muy difícil hacer predicciones porque no se cuentan con datos inmediatos, pero ¿hay alguna previsión al respecto? Sí, yo creo que es muy difícil de que la cantidad de agua que ha bajado inunde Trinidad. Es muy difícil, pero no sabemos cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días, así que igual hemos tomado precauciones tanto en Trinidad como en los otros municipios en las riberas del río del Mamoré fundamentalmente. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la coordinación con las gobernaciones departamentales? En el caso de La Paz parece que no existió un trabajo de mucha coordinación. En el resto, Santa Cruz, Beni y Cochabamba, están encaminadas acciones coordinadas para socorrer a las víctimas y para restablecer servicios en algunos casos. Sí, hasta el momento sí hemos tenido la capacidad de reaccionar en prácticamente todos los eventos que se han presentado. Ha sido gracias a un trabajo conjunto entre alcaldías, gobernaciones y el gobierno central. Cooperándonos siempre es más fácil, ¿no? Cuando le dejan solo a un alcalde o a un gobernador o a Defensa Civil, ese trabajo sí es más complicado, pero hasta el momento siempre hay debilidades, ¿no? Como lo que pasó aquí en La Paz, no asesoraron bien al gobernador sus unidades de gestión de riesgos y no supo reaccionar de forma oportuna. Pero finalmente nos cooperó, se llevó ayuda humanitaria a Caranavi y bueno, esperemos de que, dado que van a continuar las lluvias, la Gobernación de La Paz mejore sus procedimientos para cooperar de mejor forma. Sobre lo que ocurrió en el deslizamiento en el camino de La Paz a Caranavi, la gobernación señala que ese deslizamiento fue resultado de una falta de previsión de la ABC, que es la administradora de esa carretera. ¿Cree usted que una vez que pase el desastre es necesaria una investigación para identificar y establecer responsabilidades en esta tragedia que tantas víctimas e incluso aún desaparecidos ha dejado? No, es muy temeraria esa afirmación. Este tipo de deslizamientos se dan por condiciones geológicas del suelo, no es por una carretera o por una falta de mantenimiento que se sucede. Eso pueden ser deslizamientos pequeños, pero uno de esta magnitud no se activa por eso, por lo tanto no es ni moralmente aceptable ni ético profesionalmente hacer ese tipo de aseveraciones. Para hacer ese tipo de aseveraciones alguien tiene que haber ido allá y hacer un estudio geológico antes y después del deslizamiento para determinar las causas con esa ligereza. Entonces, no, rechazamos absolutamente ese tipo de criterios, ¿no? ¿Usted cree que hay algún componente político en la conducta o del gobierno o de algunas gobernaciones en este panorama de desastres que se presenta? Algunos dicen el gobierno presta más atención a las regiones donde existen gobernadores del MAS, no tanto donde no existan gobernadores de este partido. ¿Cuál es su visión ante ese punto de vista? No ha habido tal exceso. Hemos estado atendiendo Tarija en varios municipios. Yo te digo la cantidad exacta de los municipios que son 7 municipios, 8 en realidad, que hemos estado atendiendo prácticamente en las últimas 6, 8 semanas. Y tú sabes que en Tarija hay un gobernador opositor, por lo tanto no nos hemos fijado si era opositor o no. Hemos atendido a los municipios que han pedido auxilio, en algunos lugares junto a la gobernación, en otros lados donde la gobernación no podía llegar, hemos llegado nosotros, o en otros lugares donde la gobernación llegaba, ya nosotros llegábamos a otro lado. Por lo tanto, no ha habido eso. Creo que hasta ahora nos hemos guiado por un sentido muy profesional y además humanitario sobre todo, ¿no?
A propósito de esta palabra humanitaria, ¿cómo anda la asistencia a los damnificados? ¿Tiene algunos datos, los mencionaba ayer, de la cantidad de personas que han resultado víctimas de estas inundaciones y qué se está haciendo para reponer sus hogares, para brindarles alimentos, lugares de cobijo? ¿Cuál es el trabajo al respecto? Bueno, muchos de las inundaciones que se han dado en los últimos días han superado las capacidades técnicas de las alcaldías, entonces nos está llegando de poco los reportes de evaluación de daños y los análisis de necesidades que han hecho. Por lo tanto, es probable que las cifras crezcan en los próximos días producto de esas evaluaciones. Pero por el momento tenemos solamente 59 viviendas que han colapsado en todo el país. Por lo tanto, ahí vamos a ayudar a los alcaldes a tramitar ante el Ministerio de Obras Públicas el plan de vivienda solidaria para reponer las viviendas a las familias que han perdido su vivienda. Tenemos también alrededor de 13.246 hectáreas de cultivos afectados. Entonces, vamos a ayudar del mismo modo a las familias a hacer un trámite ante el Ministerio de Desarrollo Rural para aplicar al seguro agrario o aplicar a la dotación de semillas, que es lo que generalmente se hace en estos casos. Y sobre las personas damnificadas o familias damnificadas, mencionaba también usted ayer un número, 4.436 familias. Sí, son familias damnificadas, es decir que no han podido retornar a sus labores cotidianas por la dureza con las que les ha golpeado, ya sea el deslizamiento, la inundación, el desborde. Entonces, gran parte de sus familias están en albergues habilitados por las alcaldías, donde se les está dando alimentación y cobijo, y esperamos de que, yo creo que la mayoría va a poder retornar a sus viviendas una vez de que se haya limpiado de lodo después de la inundación. Pero las viviendas que han sido colapsadas, como te decía, van a tener que esperar un tiempo hasta que podamos reconstruir las viviendas. Hablemos ahora, ministro, de algunos datos del caso de Caranavi. Existe una habilitación temporal por algunas horas del camino, no lo llamamos carretera por las condiciones en las que se encuentra. ¿Existe algún plazo para la rehabilitación completa, para el tránsito de vehículos las 24 horas del día, o esta autorización temporal va a durar algunas semanas? Bueno, el primer cálculo que hicimos en el lugar, muy superficial todavía, era de 2 semanas, ¿no? Pero la ABC seguramente va a emitir algún comunicado en algún momento, explicando los tipos de trabajos que van a hacer para estabilizar el lugar y para reponer la plataforma de asfalto. Por el momento sí hay tránsito por 2 horas, entre las 5 y las 7 de la noche todos los días, y el riesgo de deslizamiento se lo ha reducido al mínimo, ¿no? Se han hecho terrazas en todo el sector como para que el terreno no siga cediendo, pero obviamente, como decías tú, falta todavía reponer nuevamente el asfalto y hacer algún tipo de contención en ese lugar para evitar que ya permanentemente haya un deslizamiento nuevo en el lugar. Esta rehabilitación temporal ha determinado que se suspendan los vuelos solidarios. ¿Tiene algunos datos de la cantidad de personas que se trasladaron a través de estos vuelos a regiones del norte de nuestro departamento? Sí, hemos hecho más de 30 vuelos, entre San Borja, Rurrenabaque, hemos entrado a Ixiamas y hemos llegado a Alto Beni, a Santana, donde se han transportado alrededor de 2.300 personas en total, y además alrededor de 16 toneladas de ayuda humanitaria. Esto ha permitido descongestionar esas comunidades donde había mucho turista varado. Tú sabes, en las vacaciones de colegio mucha gente acude a esos municipios, ¿no? Están prácticamente varados ya sin alimento, sin dónde dormir, y ha ayudado para eso, ¿no? Ahora ya hay tránsito, por lo tanto ya pueden salir en buses, en flotas o en vehículos particulares. Por lo tanto, los vuelos solidarios se han suspendido, pero
Los aviones que tenemos, los aviones militares que tenemos, están a disponibilidad si es que fuera necesario en cualquier momento. Justamente mientras usted nos daba estos datos, veíamos en pantalla los cuadros con las rutas que operaron en esos vuelos solidarios y la cantidad de personas transportadas. Estas cifras corresponden únicamente a los vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana, no de la línea privada que también se sumó durante algunos días a este tipo de vuelos. Sí, nos ayudó bastante Amazonas, que logró hacer una tarifa solidaria muy baja, donde se transportó también. No tenemos el dato de cuántas personas transportaron, pero en el reporte final de este incidente lo vamos a tener para hacer un mapa de cómo se respondió desde diferentes flancos. Sobre las tareas de recuperación de posibles desaparecidos en el desastre de Caranavi, las tareas se suspendieron porque se cumplieron los plazos establecidos para este tipo de misiones, pero todavía están trabajando, entiendo, el SAR y algunos grupos privados. ¿Esto no implica algún riesgo para esas personas que están en esas tareas de rescate? ¿El Ministerio de Defensa tiene algún nivel de supervisión, coordinación o recomendación sobre esos trabajos? Bueno, el grupo de búsqueda y rescate de la Armada Boliviana está trabajando en el río, en la parte de abajo, y río abajo, aguas abajo, por lo tanto no hay ningún riesgo. Los familiares nos han pedido que podamos hacer un rastrillaje del río para determinar si ahí había algún cuerpo. Y en la parte superior, donde fue el deslizamiento, está bomberos, pero no están haciendo un trabajo de búsqueda, digamos, diario, sino más bien cuando se remueve la tierra producto del equipo pesado que tenemos ahí, sí entran ellos a ver si hay la posibilidad de recuperar algún cuerpo, ¿no? Pero ya un trabajo permanente de búsqueda y rescate ya no se está haciendo. Entiendo, usted me corrige si la cifra no es correcta, que estarían 12 personas reportadas como desaparecidas en ese desastre. Sí, tenemos 12 personas como desaparecidas, una de ellas pero es en Trinidad y el resto es en Caranavi. Bueno, mira, hemos lamentado mucho estas desapariciones, pero no podíamos dejar el terreno tal cual estaba. Necesitábamos estabilizarlo para evitar mayores deslizamientos y necesitamos habilitar el paso, si no podría significar un desastre humanitario en varias comunidades si se cortaba ese que es el único camino. Por lo tanto, hemos tenido que tomar la decisión de iniciar los trabajos en el lugar del deslizamiento y habilitar la vía y bueno, eso reduce sustancialmente las posibilidades de seguir encontrando más personas ahí. Como usted lo ha dicho y lo ha ratificado el CENAMI, tendremos todavía lluvias en lo que resta de febrero, posiblemente en marzo e incluso las 2 primeras semanas de abril. ¿Qué recomendaciones se puede formular desde el Ministerio de Defensa? No diremos para evitar cualquier tipo de riesgo, sí, pero para minorar posibles efectos de lluvias, desbordes, inundaciones u otros desastres. Bueno, lo que puede suceder ante lluvias fuertes es primero golpes de agua, que pueden ser simplemente de agua o de lodo, lo que se llama las mazamorras. Entonces, ambos generalmente avisan, ¿no? Es decir, el ruido o la precipitación en la cabecera del río es lo que te da ya señales. Entonces, las alcaldías tienen unidades de riesgos que saben reconocer estas señales. Por eso, las comunidades, los barrios, distritos que están cercanos a un río tienen que estar atentos a los comunicados de emergencia que sacan las alcaldías y recomendar, ¿no?, de que en las carreteras, si alguien se topa con un deslizamiento, lo mejor que puede hacer es alejarse, ya sea a pie o en su propio vehículo, pero alejarse, porque los deslizamientos no puedes fácilmente determinar si ya está inactivo o todavía está activo, y es lo que sucedió en Caranavi. Las personas creyeron que el deslizamiento había pasado, se estacionaron un sábado y el domingo estaban estacionados ahí, ¿no?, esperando a que llegue o baje la lluvia, etcétera, y bueno, les pescó prácticamente estacionados el deslizamiento del puente Armas. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es, si hay demasiada lluvia, evitar transitar las carreteras, y si lo están haciendo, cuidarse de los deslizamientos.
Y acerca al final de esta entrevista, ministro, sé que no es el área de su competencia, pero seguramente tiene un punto de vista. Se dice que la acelerada deforestación en muchas áreas del país, principalmente en el trópico, está provocando en gran parte este tipo de desastres. No solamente las lluvias, sino la falta de bosques que genera mazamorras, derrumbes y en cierto modo facilitan este tipo de problemas. ¿Cree que el país está siendo responsable en esta política y cree usted que existe alguna relación con ese elevado índice de deforestación y los desastres que se presentan en algunas zonas en época de lluvias? Bueno, de que hay un cambio climático en el planeta es cierto, ¿no? Hay un cambio climático, pero el golpe que estamos sufriendo ahora es un golpe que data de cientos de años atrás y es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño está conocido de épocas precolombinas, por lo tanto, pretender decir que algunas hectáreas deforestadas en Bolivia han generado este fenómeno, no es correcto hacer eso, ¿no? Es el fenómeno del Niño que se manifiesta en la costa del Pacífico de América del Sur y afecta a Ecuador, al Perú, a Chile, como lo estamos viendo ahora, y también a Bolivia. Es muy difícil predecir este fenómeno porque se manifiesta a veces con sequías, se manifiesta con lluvias en territorios amplios, pero también lluvias focalizadas en pequeños territorios. Entonces, el que nos enfrentemos a una gran sequía o a una fuerte lluvia o a una lluvia prolongada, no significa simplemente que está cambiando el clima en Bolivia, sino que son los efectos de este fenómeno del Niño, que es el calentamiento del Pacífico ecuatorial desde hace muchos años atrás, ¿no? Y por último, ministro, fuera de este tema, pero usted es una persona muy próxima a él, Página 7 ha hecho notar que en las últimas 48 horas no se ha sabido del presidente Evo Morales, no asistió a los actos en Oruro, tampoco a Sucre, a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está trabajando con normalidad? Sí, por lo menos yo me he estado comunicando con él con absoluta normalidad. Hemos estado coordinando precisamente esto de los desastres y bueno, pero más datos seguramente puede dar el ministro de la Presidencia. Seguro que sí. Muchas gracias, ministro Javier Zavaleta, ministro de Defensa, por el completo panorama que nos ha brindado de la situación de desastres en el país, de lo que se ha hecho y fundamentalmente de las recomendaciones que se deberían tomar en cuenta. Su despedida, por favor. No, gracias a ti, pues, y siempre a tu disposición. Muy gentil una vez más.